Antes de empezar con el programa de hoy, la verdad que me gustaría romper una lanza en favor de esas mujeres, en su mayoría mujeres, que se han llenado de valor, se han armado de ganas de contar sus problemas, de romper de una vez con todas con ese miedo que tenían a contar, pues bueno, lo que había sido una experiencia en su vida, una experiencia traumática y algo que realmente no debería repetirse nunca, pero que por desgracia sucede habitualmente, ha sucedido y esperemos que con todo este cambio de mentalidad que está teniendo la sociedad hoy en día deje por fin de ocurrir. Dicho esto, solamente quería mandar un mensaje de apoyo y de fuerza a todas aquellas personas que han pasado en alguna ocasión por eso, ya sean del mundo del wrestling o no lo sean. Eso es lo de menos. Al final es una lacra social el abuso sexual y todo tipo de abusos mental, psicológico, como queráis llamarlo. Cualquier tipo de abuso de poder de una persona sobre otra es absolutamente lamentable. Hay que acabar con ello y lo único que pido es que desde nuestro pequeño altavoz, que ya sean nuestros podcasts, ya sea nuestra cuenta de Twitter, ya sea lo que sea, tenemos que trabajar por eso, por concienciar a la gente, por decirle eso está mal, no tienes que hablarle a esa persona de esta manera porque sea de un género distinto al tuyo, de una raza distinta a la tuya, de una nacionalidad diferente. Eso es lo de menos, somos todos personas. Y eso creo que ya lo dijimos en su día cuando ocurrió lo de Hana Kimura. Y creo que es un buen momento para recordarlo, recuperarlo y decírselo a todo el mundo bien fuerte. Todos somos personas y como personas tenemos que tratar a los demás. Entonces solo pido que aquellas personas que ven diariamente este tipo de casos que por desgracia se dan muchísimo dentro de la sociedad, pues que luchen por romper con ello, que luchen por una nueva normalidad, nunca mejor dicho, tal y como están las cosas ahora mismo, y que de verdad tenemos que empujar por tener una sociedad digna, justa, y en una sociedad digna y justa lo único que no caben son las discriminaciones de cualquier tipo. Dicho esto, sin más dilación, vamos con el programa de hoy. Empezamos. Yes, sir, we promised you a great man event here tonight. Andre, the China WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a run! It's Now the world is watching. Bueno, gente, como ya os he comentado, hoy lo he dicho en Twitter también, que tenía unos invitados muy hot y bueno, creo que todo el mundo lo había entendido, pero por si alguien no lo había hecho, hablo de Santiago Tomás y de Capu, de J. Buenas tardes, chicos. Muy buenas, un placer estar aquí. Yo ya estaba, Capu nunca había estado, pero es un verdadero placer estar aquí una vez. Buenas tardes, como ha dicho Tom, ¿no? Él ya ha venido alguna vez, es mi debut, ¿no? Es la primera vez, así que encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esperemos que sea la primera de muchas, Capu. Por otra parte, quería Por supuesto. dejar claro bueno, tenía muchísimas ganas de que vinieseis los dos juntos porque, bueno, de hecho creo que ya se lo había comentado a Tom en alguna ocasión, porque desde que creasteis el canal de Hot Tag ha sido prácticamente uno de mis canales de cabecera, de esos que tengo, de las pocas suscripciones que tengo en mi cuenta personal. Así que bueno, es un placer, el placer realmente es mío. Y como siempre hago, creo que lo he hecho varias veces, tanto con Lariato cuando hablamos de Stardom, con Alex Jiménez cuando hablamos de GCW. A mí me gusta, pues, tratar de traer a gente que sepa más que yo de cosas. Y en este caso la cosa es WCW. Y creo que vosotros ahora mismo sois en la comunidad los que más puestos estáis en este tema. Así que creo que ha sido una elección acertada traeros a vosotros. Y lo primero que quiero preguntaros es eso, ¿cómo surge el traer un resumen mensual de WCW al canal de Hot Tag? Porque realmente no es algo que a priori pareciese, pues bueno, no es lo típico que se suele ver en los canales de YouTube. Sí, desde luego no estamos subiendo, yo qué sé, revisiones de Dynamite, ¿no? Semanales, que sería un poco lo lógico. Pues realmente surgió como algo bastante orgánico en el sentido de que queríamos hablar de WCW un poco, porque habíamos empezado a hacerla. De hecho, fue mi culpa y Tom, pues pobrecillo mío, me siguió.
Y pues básicamente eso, ¿no? La cuarentena hace mucho daño, decidí que estaría guay ver WCW y empezamos a hablar del tema, lo empezó a ver Tom también y un poco ahí empezó todo, ¿no, Tom? Sí, básicamente fue eso. Capu dijo, va, pues voy a ver Nitro desde el principio porque seguro que es divertido. Después de ver 4 Son nos dimos cuenta de que no era divertido, pero dijimos, pero puede ser interesante para el canal. Y empezamos a seguirlo. Y después de hacer todo el 95 en un vídeo que fue 1 hora y media de tortura para intentar resumir todo, ahora vamos por meses, las cosas no han mejorado, pero al menos creo que la gente se lo pasa mejor que nosotros viéndolo. Sí, de hecho, que yo me vi ese primer año 95 y en un primer momento dije, no sé si quiero seguir escuchándolo, pero porque evidentemente eso hay que escucharlo a trozos, pero cuando lo corté la primera vez dije, sí, tengo que seguir y aquí me tenéis, que me tenéis enganchado. Es que es un poco raro porque al final ver WCW además, como ya sabes lo que pasa, porque se entiende que en el 96, cuando sale en W tal, la gente lo flipaba porque era súper nuevo, súper destacado y cómo lo iban a llevar. Pero verlo en 2020, que sabemos lo mal que va todo, te convierte en una especie de, joder, y aquí la cagaron por esto y se veía venir. Claro, la gente del 96 no lo veía, pero tú 30 años después prácticamente, 25 años después dices, es que esto es evidente que va a pasar tal, y es horrible. Es decir, hay veces, por ejemplo, todos los segmentos de Chris Benoit fueron horribles de ver porque sabemos lo que ocurre. Evidentemente en el 96 no. Hay veces que es muy difícil extraerse de lo que sabemos ahora de lo que estamos viendo en pantalla. Es un poco como ver una peli de miedo, ¿no? De estas fáciles, de estas de slasher, que pues te persigue el típico malo y va a matar a todo el mundo. Que tú lo estás viendo de forma pasiva, rollo, vale, ahora sé que te va a coger por la pierna, vas a hacer como que escapas, pero te va a acabar matando. Pues es básicamente lo mismo, que te ves venir los sustos por todas partes. De repente ves que se une Virgil a NWO, de repente ves que NWO existe y de repente pues empiezas a ver, yo qué sé, fantasía, luces de color, pero muy mal por todas partes. Es como tremendamente horrible. No, la verdad que yo, por ejemplo, soy una persona que había visto WCW de manera muy residual, que no he visto ni mucho menos como vosotros, pues prácticamente estáis viendo todos los shows, pero sí que es cierto que es una compañía que tiene un aura que da cierto cringe ya de por sí. Entonces, a mí eso yo creo que es lo que me ha cautivado de todo esto. Y la verdad que es algo que me he dejado pendiente el hecho de empezar a verlos, pero evidentemente, además de escucharlos, quiero verlos después para eso que dice un poco Santi. Poder coger y decir, por esto decían ellos, ¿qué tal? Es un poco como la introducción a ese drama que me espera cuando empiece a ver la WCW. Y dicho eso, bueno, ya sabéis que esto es un podcast que sobre todo intentamos traer actualidad. Alguna vez hemos traído cositas vintage, pero no es lo habitual. Entonces quiero que hagamos un juego de ¿cómo decirlo? Como de intentar traer al hoy WCW. Pero antes de eso quiero que comparemos un poco WCW, que me digáis qué producto vendían en comparación a lo mejor a lo que está vendiendo WWE o All Elite Wrestling ahora mismo, para así que nos hagamos una idea mental de si esa empresa tendría cabida en el 2020, que creo que todo el mundo sabe la respuesta, pero es importante hablarlo y que la gente que no la haya visto tan a fondo lo entienda. De hecho, hacemos comparativas prácticamente siempre, Tom y yo, sobre WCW como producto actual, WCW que sería ahora, y es bastante complicado en realidad partir de un punto en concreto. Pero yo creo que ahora mismo, si WCW existiese, All Elite no existía, eso de base, porque básicamente son un producto mega parecido en un montón de cosas y a la vez mega dispares en un montón de otras. Y no sé, Tom, lo que opinará de esto, porque sí que es verdad que lo hemos hablado bastante, pero es que es básicamente tipo de booking sureño de Estados Unidos y eso es lo que apunta cada vez más All Elite Wrestling en su tipo de buqueo también, con otro tipo de cosas, pero es básicamente el mismo arquetipo de empresa un poco, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El tema principal, la diferencia básica es que mientras que All Elite lo que le importa dentro del ring lo considera que puede llegar a ser main event, es decir, gente que es muy buena en el ring, da igual un poco su peso, WCW tenía esa calidad, es decir, cualquiera que vea un show de la empresa de repente dirá, pero si están peleando mínimamente, por poner un ejemplo, World War III, que es el pay-per-view que nos toca este mes y que yo ya he visto, tú ves la cartelera y de repente ves, hay creo que es Último Dragón, Rey Misterio, que es top 5 combates que he visto yo este año, de todo lo que he visto, incluyendo la actualidad. Y dices,
pero eso es increíble. Dean Malenko semana tras semana da combates buenos contra quien le pongas el en ring. Eddie Guerrero, Chris Benoit, Ric Flair, que todavía está, es cierto que ya no daba grandes combates día sí día también como en los 80, pero daba muy buenos combates cuando quería. Gente incluso como Lex Luger, que no es mala. Los Steiners, que como tag team funcionan. Es decir, tienen mucha calidad en ring. El problema que tenía WCW es que su buqueo se centró principalmente y se basó en aquí se hace lo que Hulk Hogan diga. Y como es lo que Hulk Hogan diga, se producen problemas. Eso es lo que provoca que ahora mismo tampoco funcionaría. Pero sí que lo hemos comentado, Capu y yo mucho, se nota mucho la influencia de Dusty en Cody, esto hay que decirlo, que es un buqueo muy similar a All Elite, de la storyline está muy centrada en stables, se utiliza mucho la figura del stable porque funciona mejor, se utilizan mucho los finales, los Dusty Finishes, es decir, finales que son sucios o que no son del todo limpios simplemente para que la historia pueda desarrollarse un poco más. Creo que tiene mucho de eso, sí que tiene cosas WWE de la empresa, por ejemplo, ahora están usando mucho, y eso a mí es algo que me desespera, en la falta de continuidad. Sí. Es decir, una storyline pasan 2 meses y de repente han pasado 2 meses a la mierda, que vuelvan a estar juntos. ¿Por qué? Me da lo mismo, no necesitamos continuidad. Y eso en WCW se notaba mucho. Pero creo que si WCW existiera actualmente, yo creo que sí tendría cabida. Y es que si omitimos la era ruso, que es el final, que la era ruso es un festival de mierda, y la era NAS a partir del 98, etcétera, que es cuando la empresa se hunde, si omitimos esa parte, si cogemos estos 95, 96, 97, a pesar de que tienen muchísimos fallos, creo que sí es una empresa que podría ser perfectamente funcional actualmente y que sería la número 2 de Estados Unidos sin mayor problema por encima de la Simpa, etcétera, asumiendo que todas esas empresas salieron porque desapareció WCW. Sí, al final me hace gracia porque dice eso del 95, 96, 97 con algunos fallos y digo, bueno, realmente WWE prácticamente comete fallos en cada evento y a la gente no le importa. Entonces, yo sí que tengo que reconocer que a mí de WCW lo que me llama la atención es eso que habéis comentado, que si tú te parabas a fijarte en el roster y en los luchadores, incluso en los combates, en algunos de los combates que daban, eran increíbles, tenían probablemente el mejor talento del mundo. Y es increíble que se fuera todo al garete por eso, por malas decisiones, por darle el poder a quien no se le tenía que dar, y me choca bastante. De hecho, creo que en WWE en algunas ocasiones ha pasado eso. No sé si pensáis como yo, pero es verdad que muchas veces, por ejemplo, Goldberg no queriendo perder con alguien, Brock Lesnar no queriendo enfrentarse con alguien, creo que son cosas que parece que la gente no aprende. Y que Vince McMahon, que vio en directo, que vio desde las trincheras la caída de WCW, no parece haber aprendido de eso. Sí, pero el tema es que el control creativo actualmente y en WWF casi siempre es un poco lo que llegues a un acuerdo Vince y tú. Es decir, no es a mí me sale de los huevos que esto no pasa y no pasa. Me explico. Mismamente Goldberg quería ganar a Brown a The Fiend porque consideraba que The Fiend no era suficiente para ganarle a él. Bueno, es grave, pero estamos hablando de un show de Arabia, todavía te lo puedo comprar. Mismamente en WCW llega lo que sería la WrestleMania suya, que es el pay-per-view de Starrcade, llega Hulk Hogan con una storyline que lleva 18 meses y dice, no quiero perder con Sting porque le veo gordo. Y se cambia el combate, Sting queda fatal, la empresa queda como el culo, peso. Goldberg, la racha de Goldberg gana supuestamente 177, en pantalla serían unos 60 combates, 70, llega Starrcade 98, se pone Kevin Nash como booker principal de la empresa y Kevin Nash dice, bueno, pues voy a ganar yo el título. Y Kevin Nash gana el título, al día siguiente pasa lo que todos sabemos, el Finger Book of Doom, lo de Hogan, etcétera. Pero al final el problema de WCW era que WWE tiene a Vince McMahon, para bien y para mal. Y si Vince McMahon dice que va a ganar el título mundial, yo qué sé, Akira Tozawa, después de hacer todo el año de mal booking, Akira Tozawa gana el título. En WCW, donde estamos ahora, que es el 95-96, manda Kevin Sullivan. Pero para que una decisión de Kevin Sullivan tenga efecto, tiene que aceptarla Hulk Hogan. Y Hulk Hogan, mientras tanto, está trayendo a sus colegas a la empresa, a Piper, a Savage, etcétera, etcétera. Bueno, Savage que luego se mataban. Luego, a partir del 98, cambio de booking, llega Nash. Pierden como 30 millones en 4 meses. Se va Nash. Entra otra vez Sullivan. A Sullivan se lo cargan a las 2 semanas. Entra un comité con Bishop. Se lo cargan. Llega Russo.
Russo se pira a los 3 meses después de haber intentado darle el título a Tank Abbott porque todo el mundo está hasta los huevos de él. Se marcha, vuelve 2 meses después, intenta hacer un reboot de la empresa. Bischoff quiere echar la empresa para volver a contratarla. Es decir, WWE y All Elite tienen la ventaja de que son de un tío, que ese tío quiere poner dinero en el wrestling y que ese tío le interesa el wrestling. WCW llegó a un punto que era una empresa que le pertenecía a una cadena, que la cadena lo que quería era audiencias, y la gente que pasaba por ahí eran el primer hippie colgado que encontraban, normalmente en el roster o porque Russo en aquel momento era Dios, llegaba y de repente ahora decía, bueno, pues ahora quiero que el campeón sea no sé quién, o ahora quiero que Bret Hart sea retrasado, y se convertía en eso. En WWE, por suerte, hay más cabeza. Sí, hay muchísimas historias que son horribles y hay control creativo, pero por ejemplo, de momento no hay ningún luchador que haya fingido un infarto para negarse a pelear en el show principal de la empresa. En WCW, Kevin Nash lo hizo con sus santos huevos para ganar 2 meses después un título. Es decir, ese es el nivel que tenía WCW en cuanto a cómo mierdas esto es posible. El problema de WCW, Perdón. El problema de WCW era ese, básicamente, que era un circo de egos constante y encima esos egos tenían poder decisorio. O sea, en WWE, ahora históricamente también se ha visto que ha sido otro circo de egos. Ha habido este Shawn Michaels aquí, este Bret Hart aquí, que dentro de todo pues también era una figura con un ego desmedido, merecido no, pero desmedido. También tenías a este, tenías al otro, tenías a este que además si le tosías en backstage igual te reventaba la cara. Lo único que salvaba a WWF era precisamente lo que dice Tom, ¿no? Que estaba Vince McMahon ahí arriba y a pesar de que ha tomado muy malas decisiones, a pesar de que ha hecho muy malas cosas, al final su palabra prevalece. Era el señor que tenía que cortar cabezas si había que cortar cabezas y ha tomado decisiones jodidamente difíciles porque había que tomarlas por el bien del negocio y por el bien de la dirección creativa de todo. En WCW no había una persona que cortase cabezas, no había una persona que fuera redentora y que ayudase a que el producto global tirase para adelante, sino que era gente que estaba ahí y hacía lo que le daba la gana semana a semana por su ego y por sus narices, sin ver en conjunto global, viendo simplemente por la individualidad. En All Elite Wrestling hay conductas de este estilo ahora mismo también, un poquito, podría llegar a argumentar incluso, pero también son en pos del bien mayor ahora mismo. Habría que ver luego si esto se convierte en tóxico. Me interesa eso, me interesa ese apartado. Claro, lo iba a preguntar, es que te lo iba a abierto preguntar ahora, entonces, como lo has dicho, digo, pues mira, empieza. He abierto un melón que ahora no sé ni cómo, ¿sabes? O sea, me he metido en un laberinto que a ver cómo esquivo ahora flechas, en fin, no. Capu, te lo voy a resolver yo fácil antes de que empieces. No es buena idea que un luchador se buquee su carrera mientras que es parte del roster principal. Básicamente, la figura Booker Wrestler nunca ha sido buena idea, en ningún sitio. Y en All Elite Wrestling, por mucho que haya una mente por encima, ¿no? Como Tony Khan, al final tus vicepresidentes son la gente de The Elite. Y puedo argumentar que de momento The Elite está haciéndolo bien en el sentido de que está mirando por la empresa. Kenny Omega y Adam Page son campeones por parejas, pero son campeones por parejas para el bien de Adam Page. En la historia en original al menos se la ha variado un poco. Cody se está dedicando a hacer su arco redentor para ser el top babyface que la empresa realmente, por popularidad propia, es o él o Jericho ahora mismo, y Jericho está de heel, así que tiene que ser Cody, porque son los nombres más mainstream dentro de la empresa, y los Bucks están haciendo de capitanes de la división en la sombra, están dando combatazos con gente que necesita que den combatazos, están teniendo historias interesantes. Sí que es verdad que hay un ego trip importante cuando se están poniendo en los grandes eventos como luchas de atracción y todo el rollo, pero es que los hechos son los hechos, son la gente que llama la atención ahora. Gracias a buqueos y gracias a la forma de hacer estas cosas, pues se ha alzado gente como The Inner Circle, ¿no? Se ha alzado a gente como Lance Archer, se ha alzado gente como Mr. Brody Lee y van teniendo sus cosillas interesantes aquí y allá. O sea que ese punto de ego y ese punto de arrastrar mi nombre para que esto vaya hacia adelante, de momento en el Elite es provechoso. Pero es que tengo la sensación, y esto ya es puro construir castillos en el aire, de que NWO también surgió un poco así al principio, rollo. Bueno, tenemos esto aquí, tenemos los grandes nombres, a partir de esto ya construiremos. Lo que pasa es que luego fue degenerando. Así que a saber si esto es bueno o malo. Sí, al final se autoalimenta y llega un punto en que la bola de nieve es tan grande que ya no se puede parar. Y yo, por ejemplo, tengo la teoría de que ese combate de Stadium Stampede que vimos en Double or Nothing era un combate que creo que tenía que ganar Inner Circle. Y me choca el hecho de que ganara The Elite, porque es un poco lo que tú dices, sí, lo estamos haciendo todo muy bien,
pues es verdad, yo coincido en casi todo lo que has dicho. Soy partidario de que Cody, por ejemplo, tenía que ganar el TNT y demás. Pero es cierto que siempre que hay una posición estelar, ahí tienen que estar ellos. Y ahí es donde a mí me chirría, porque realmente hay gente que ha estado para dar el paso, como yo que sé, Darby Allin, por ejemplo, ha podido dar el paso en algún momento y realmente se le ha frenado siempre contra Cody. Entonces, al final, si os paráis a pensarlo, es eso. Es como lo que tú decías de que el Booker Wrestler no va bien, es como el entrenador jugador en el fútbol. Eso es una cosa, es un invento que se ha hecho dos o tres veces y siempre es un fracaso estrepitoso. Entonces, creo que ellos tienen que pensar en el bien común, en el bien de All Elite, y aunque ahora mismo sí que parece que eso predomina, tú no sabes en qué puede acabar eso, y puede acabar muy mal. Y además que no estamos pensando, es decir, estáis todos hablando con mucha razón de cómo puede afectar al booking, pero también tenemos que pensar en cómo afecta a los propios luchadores, y me explico. Lo de ECW es un puto desastre. Cuando ese ECW se marcha, Heyman barra la empresa va a desaparecer, que Dreamer está como 6-7 meses de booker principal. Dreamer no se suicida, pues porque no sabemos por qué exactamente, porque dice además varias veces que lo intentó. ¿Por qué? Porque no puedes aguantar tanto peso. En WCW, Kevin Sullivan a mí no me gusta como booker y como luchador tampoco mucho. Pero cuando Kevin Sullivan es booker y luchador, que se tira prácticamente 3-4 años, tú le ves y dentro del ring, bueno, más o menos se mantiene. Pero él mismo lo dice, aparte de lo del booking de su divorcio en directo, que es ya el despolle maravilloso, en general, durante todo lo que se le ve como booker, ves como poco a poco va degenerando porque se va quemando dentro del ring, se va quemando en backstage. Y él mismo reconoce que toma varias decisiones, que es, voy a darle esto a Hulk Hogan, esto en plan de, sí, Hulk, lo que tú quieras bonito, para ver si luego Hulk Hogan me ayuda a mí cuando yo quiera hacerle perder. Y evidentemente Hulk Hogan sudó pollas de él. En All Elite me parece muy bien lo de que cada luchador puede manejar su personaje, cada luchador puede tal, eso está. Pero seamos sinceros, todo el mundo quiere ser main eventer, todo el mundo quiere ganar el título mundial. Nadie se va a hacer un personaje de, soy abiertamente retrasado, voy a estar en el midcard toda mi vida. No, es decir, porque era lo que pasaba en WCW y por lo cual la gente se marchaba. Chris Jericho se marcha porque está 4 años donde es abiertamente idiota y está en el midcard y dice, mira, para esto yo me piro. Pues creo que en el Elite puede pasar lo mismo. Y a mí el principal problema que le veo a Cody es que es muy parecido a su padre. Muy, muy parecido en cuanto a buqueo. Y eso implica que va a llegar un punto donde Cody no puede pasar a ser heel. Porque cuando Dusty pasa a ser heel queda raro. Pero cuando Cody va a dejar de... Todos sus combates son súper importantes. El combate de su vida, el combate tal... Sigue siendo igual de intenso cuando es heel. Y es la duda que me genera. Creo que es una empresa que bien llevada pues es la rehostia, que tiene el mejor talento del mundo probablemente, la división tag, que la división individual está muy bien llevada, pero creo que tiene que haber un punto donde saltes, donde jump the gun, que dicen los americanos, es decir, que saltes y digas, este va a ser campeón mundial aunque no esté preparado. Estamos en 2020, la empresa ya lleva menos de 9 meses, no puedo decir, es que esto demuestra que la empresa se va a hundir, porque no, pero es que tampoco vamos a saber nunca en qué opto la cagaron, es decir, supongamos que estamos en 2025. En 2025 iremos atrás en el tiempo y diremos, pues esto All Elite lo hizo mal, porque sabemos qué pasará en 2025. Ahora mismo no, y es lo que pasa con WCW. Si tú le preguntas a alguien en octubre del 96, que es el último vídeo que hemos subido, te dice, la NW es la polla, lo que están haciendo es genial, cómo mola Sting, que es ahora en plan que desaparece y no apoya a nadie y pega a todo el mundo, etcétera. Sí, correcto. Es decir, todo eso de acuerdo. Pero cuando lo ves ahora en 2020, que es lo que me pasa a mí, por ejemplo, lo de Nick Patrick es excesivo. Hulk Hogan no puede ganar todos los combates así. Ese estúpido meter a Piper, que era la idea esta de si meto a más gente y la gente tiene mucho star power, la empresa crece. ¿Por qué? Porque más gente lo ve. Sí, correcto, más gente lo ve este mes, el que viene el siguiente. Pero luego provoca que no puedas construir estrellas porque llevan muchos años en el midcard. Creo que esto no le ha pasado a uno al Elite, pero a mí mierdas como lo de Mike Tyson me parece que es literalmente eso. Es Mike Tyson está muy popular, que tampoco lo es, pero es muy popular. Metámosle y así subimos audiencias. Vale, te puede salir bien, puedes subir audiencias un mes, pero si supongamos Mike Tyson le gana a Sammy Guevara, ahora está con lo de la suspensión y tal, pero a alguien de Inner Circle, yo que sé, a Ortiz, por ejemplo, mínimo medio año no pasa antes de que Ortiz pueda recuperar su lugar en la card. Igual con Homicide, igual con quien sea. Y eso es muy perjudicial para un producto a largo plazo. A corto es muy beneficioso, pero a largo es muy perjudicial. Y todavía no conozco una empresa que haya sido capaz de gestionar eso bien.
quizás WWF con los combates en plan cuando estuvo Lawrence Taylor contra Bigelow y tal, y siempre lo hacían de tal forma que el luchador quedase también muy, muy como una estrella para evitar mierdas. O lo hacían con Big Show, que al final Big Show, pues, puede hundirse, que mide 2 metros 20, pesa 150 kilos y siempre va a ser una amenaza creíble. Sí, yo realmente, una cosa que quería comentaros era eso también, lo de Tyson, por el hecho de que lo sentí como muy, muy o sea, creo que All Elite había intentado huir un poco del concepto abiertamente de entretenimiento, pero creo que con lo de Tyson se van directo a eso. Y es algo que hemos visto en WWE y que también se vio en WCW en algunas ocasiones. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué os parece que de pronto eso se haya cortado? Porque Tyson no se le ha vuelto prácticamente a hacer alusión a Tyson desde que ocurrió la tangana aquella. Entonces, ¿realmente creéis que eso va a seguir? ¿Que eso se va a cortar? ¿Cómo lo veis? Yo creo que seguir va a seguir más que nada porque tienen a Jericho metido en el rollo, Jericho va a querer terminarlo, Mike Tyson además tiene, me sabe mal decir esto, pero tiene poquita cabeza y seguramente sí que quiera volver a meterse precisamente de cabeza en el embrollo. Así que yo creo que sí que van a querer terminar esa historia, más que nada porque es eso, ya la han empezado en televisión, ha sido el momento álgido en cuanto a trascender al más media, ¿no? En cuanto al joder, estuvieron incluso en televisión aquí en España en noticias, ¿vale? Que estaban en plena cuarentena y muchas noticias en deportes. Pero aparecieron en los deportes Sí. de aquí de España, aparecieron en medios de todo el mundo. Es el punto álgido que ha tenido All Elite en cuanto a popularidad mediática, más allá de cuando empezaron. Y tampoco tuvieron tantísima repercusión comparada con esto. Yo creo que sí que van a querer terminarlo porque básicamente es la misma estrategia que usó WWF para hacerse famoso con WrestleMania, que es llama a Mr. T y que venga, llama a este y que venga, llama a Cyndi Lauper, llama a este. Al final es como consigues hacer que el wrestling sea mainstream. Quieras o no, vas a tener que acabar tirando por tratar de coger un huevito de esta cesta de, yo qué sé, pues hay un famoso que ahora está de moda, pon Billie Eilish, vale, pues trata de que Billie Eilish venga a un show y cante, así igual podemos atraer gente, ¿vale? Al final es la única forma de hacer que el wrestling se escape al nicho de público que tiene el wrestling normalmente y trascienda un poquito más allá. Así que seguramente sí que quieren acabar esto y que no sea la última intervención de un famoso que veamos. Y yo con esta maniobra en sí no tengo problema. Lo que tengo problema es con el cómo se ha hecho, con la persona que han elegido y con lo mal que lo han hecho. Es que lo han hecho terrible. Lo han hecho completamente horrible. Pero la maniobra de meter gente externa y tal, a mí no me parece mal en lo personal. Al final, todas las promesas que habían hecho, entre comillas, son prácticamente imposibles de cumplir. Y nos teníamos que tomar las informaciones que desprendían antes de empezar la empresa con pinzas. No sé. Y al final es la broma que tenemos, bueno, la broma, que es así. Todas las empresas del sur, todas, han usado Sí. al menos una vez a un corredor de la NASCAR. Es decir, WCW tenía su propio coche, las carreras, porque la NASCAR es, para lo que no lo sepa, las carreras en óvalos con coches stock, es decir, coches de calle, que es una competición súper importante en el sur de Estados Unidos, prácticamente una institución, en los 2000 aún más. Vale, eso lo tenía WCW. En cuanto TNA debuta, el primer, creo que es el show número 4, número 5 de TNA con pay-per-view semanales, ¿qué hace? Pilla a alguien de la NASCAR y lo lleva allí a pelear con Jeff Jarrett. ¿Por qué? Porque consigue audiencias, porque es su público target, que es el público del sur de Estados Unidos. Esto es igual y todas las empresas lo hacen. Es decir, WWF, para ganar a WCW las audiencias, usó a nuestro amigo Mike Tyson en el 98. Claro, en el 98 Mike Tyson estaba mucho más over que en el 2020, pero lo usó. El uso de leyendas, de celebridades, no de leyendas, está bien. El tema es que tienes que saber gestionarlo muy bien para que no se te convierta eso en, pues literalmente, Claro, en es que TNA. al final a mí lo que me chocó mucho es que entre todos los famosos que probablemente All Elite podría haber pues conseguido para Double or Nothing, llevar a Tyson cuando está, pues bueno, ya sabemos todos los problemas que ha tenido Tyson, está en un momento, vale, que ahora quiere volver a luchar y demás, y parece que dentro del mal momento es el mejor momento para llevar a Tyson, pero realmente creo que podían haber elegido algo muchísimo mejor. Entonces, ahí es donde voy yo al fallo o al fracaso, para mí es un fracaso, en la elección de la persona a la que lleva, porque para mí Tyson ya no mueve más allá de lo que ha dicho Gabu. Sí, sale en los diarios, sale en los telediarios y demás,
pero realmente pensad que, por ejemplo, en España, básicamente lo anunciaron como Mike Tyson aparece en WWE. Sí. ¿Qué repercusiones le trae eso a All Elite realmente? ¿No sería mejor haber utilizado a lo mejor, yo qué sé, se me ocurre, y esto lo digo totalmente al aire, Bad Bunny es un aficionado loco del wrestling, lo ha dicho 1000 veces. Pues trae a un tío así que te mueve por lo menos al público latino, no sé, se me ocurren 1000 nombres, pero alguien que esté de moda, de verdad. Al final yo creo que trajeron a Tyson porque Tyson es conocido dentro del mundo del wrestling y imagino que tendrá amistad con un par porque Tyson en los 90 al final pues sí que era conocidillo. Pero es que ese es el tema, es que has intentado traer a alguien para que haga popularidad, para que haga en plan, pues nosotros también podemos traer estrellas y me has cogido una estrella de quinta regional que ya no está ni en su prime. ¿Es un fallo? Sí. ¿Pueden gestionarlo mejor? Yo creo que sí. Yo creo que para la próxima aprenderá la lección. La sensación me da es que era, no tenemos público, tenemos este marrón aquí, vamos a traer a Tyson a ver si podemos rentabilizar esta mierda y a correr. Y les ha quedado esto que para mí está mal. Dicho esto, creo que, y esto creo que lo opina todo el mundo, All Elite actualmente está dando un producto mucho mejor que WCW dio en su primer año, con la sutil diferencia de que WCW tenía a las 4, 5 principales nombres del mundo del wrestling y por tanto las audiencias pues les acompañaban. A All Elite las audiencias le acompañan, entre comillas, dentro del nicho de mercado que tiene el wrestling los miércoles, que no llega ni de cerca a lo que estábamos en el 95, 96, 97 y prácticamente hasta Sí, 2002. claro, al final había una pérdida de seguidores que es que realmente si ves los gráficos se nota que el wrestling pues, está perdiendo popularidad, pues realmente no a pasos agigantados, pero bastante. Entonces yo ahí quiero ir y ya pasamos a lo siguiente, que ya os lo comenté, que quería hacer pues unas comparaciones con algunos luchadores entre los que había en WCW y los que había, o los que hay ahora mismo en WWE y en All Elite, y a eso voy. Las estrellas. Habéis dicho que All Elite no tiene las estrellas que tenía WCW en su momento. Entonces, ¿cómo consideráis o cómo calificaríais respecto a esas estrellas a las grandes estrellas de ahora mismo en All Elite? No sé si me explico. Es decir, ¿dónde están John Moxley, Kenny Omega, Cody Rhodes respecto a las grandes estrellas que tenía WCW en su momento? O incluso a las que tiene WWE ahora, que a nivel mediático son más conocidas que las de All Elite en la mayoría de los casos. Capu, ¿quieres empezar tú o le doy yo? Yo no sé si lo he entendido bien del todo. O sea, ¿te refieres a que a qué nivel de popularidad estamos hablando en comparación de la ¿En época? qué nivel sí? Por ejemplo, en un nivel, si vamos a extrapolarlo, las grandes estrellas de WCW en ese momento, en el 95-96, es lo que habéis dicho, tenían a las grandes figuras del wrestling probablemente. Entonces quiero que la gente se pueda hacer una idea de en qué posición estaría All Elite Wrestling en caso de que hubieran sido empresas coincidentes en el tiempo, me refiero. ¿En qué escalón quedarían los luchadores de All Elite, los grandes luchadores de All Elite, respecto a los de WCW? No cuentes el tamaño, Capu, porque si no les vas a poner a todos en la Cruiserweight y no es justo. Y porque recordemos que en WCW o medías 2 metros o te daban por culo, literalmente. Entiendo que gente como Jon Moxley, gente como Chris Jericho, por supuesto, serían parte importante de WCW porque comparativamente además son estrellas que son pesos pesados y que son gente importante. Ostras, me estoy ahogando, perdón. Una muerte en directo. Ay, Bueno, una en almendra. directo, en vivo. Una almendra, espera. Voy a ir yo Estoy perdiendo la voz, no sé. mientras que Capu se recupera. Yo diría que, por ejemplo, gente como Jon Moxley, que tiene un papel... No, a ver, no es oscuro el papel de Jon Moxley, pero que es un poco más de voy en solitario, tal, no llega al nivel al que llega de Icon, pero sí que tendría cierto paralelismo a Sting, al arco de Sting, a esa soledad, a ese trabajo. Jon Moxley está muy over, le conocen mucho fuera, se venden muchas camisetas suyas. Los Young Bucks creo que no tienen una comparativa, por ejemplo, dentro de All Elite de WCW, precisamente porque los tag no estaban tan over. Podría decir que son como los Steiner, porque los Steiner al final eran el stable face más conocido, más espectacular, etcétera. Pero creo que no llegan a ese nivel. Por ejemplo, sí que creo que New Day sí que tiene ciertas cositas que sí tenía Harlem Heat, que Harlem Heat es cierto que era heel porque, bueno, pero Harlem Heat era un tag donde Booker T destacaba, por supuesto,
pero sí tenía ese carisma que sí le veo a New Day. En el estilo de All Elite, a mí, por ejemplo, alguien que me gusta mucho y que creo que sí hubiera encajado muy bien en WCW, porque se hace odiar muchísimo, es MJF. MJF es un pro, es una persona que sabe generar odio, lo cual es bueno y a veces es malo, pero siendo heel es perfecto, y creo que encajaría muy bien en justo el papel que le están dando ahora a Jeff Jarrett en el 96, que es sucesor de Ric Flair. Es decir, orgulloso, ególatra, que se cree el mejor del mundo, ¿qué tal? Creo que en MJF ese personaje es sencillamente extraordinario porque él es así, porque él lo demuestra así. Gente del midcard que dé grandes combates, pero que no tenga ese carisma o como lo quieras llamar para llegar al main event, no lo sé, porque a mí tengo un problema, y esto ya lo hemos hablado Capullo muchas veces. Dean Malenko a lo mejor no era el luchador más entretenido del mundo en cuanto a entertainment, porque básicamente su cara no expresa emociones. Es decir, es alucinante. Puede pasar lo que sea en el ring, no expresa emociones. Pero es posiblemente el mejor luchador que he visto en mi vida, y cuanto más veo WWE, más me reafirmo en eso. Ese es el tema, que no creo que haya nadie que llegue a ser él, pero sí gente, yo que sé, Darby Allin como face, que va creciendo al estilo Jericho en el 96, por supuesto, o como Eddie, que era un underdog puro y que daba igual que perdiera porque siempre estaba over. Gente así creo que sí encajarían y creo que sí tendrían un papel importante dentro de la empresa. Sí, además, gente como dices, como Darby Allin y todo esto, pegarían muy bien con la esencia de WCW, ¿no? Quizás el roster de All Elite Wrestling es que en cuanto a estilo y en cuanto a forma de entender el wrestling es tan distinto también a WCW por una cuestión básicamente temporal, que es complicado realizar la comparativa directa. Porque lo que dice Tom, las parejas en WCW eran algo meramente anecdótico. Tenemos a Harlem Heat aquí, que son el tag team estable. También tenemos a los Steiner Brothers. Al final separaron a los dos. Y mientras tanto, pues no sé, los Outsiders tienen los títulos. Luego los tendrían estos. Luego los tendrían los de allá, los demás aquí, los demás allá. Y eso que la división por parejas de WCW ves nombres y no era mala división, tenía muy buena pinta, pero nunca le dieron ningún tipo de importancia y las vamos. Es que no son ni una nota a pie de página en la historia de WCW. En cambio, All Elite, a pesar de que el trato hacia las mujeres puede ser bastante mejor y tiene bastante punto de crítica hacia esa cosa en concreto, el trato a las mujeres es mucho mejor que la que tenía WCW, el trato a las parejas es 10.000 veces mejor. Y ya simplemente el tipo de wrestler que se busca en All Elite no es el tipo de wrestler que se busca en WCW. Pero sí, en cuanto a hablar de roles, por ejemplo, Chris Jericho podría llegar a compararlo con el Hogan. Es básicamente el Hogan de All Elite Wrestling. Sí, la comparación. Y gente como él, sí. Fácil, realmente, yo creo que para mí es la clave. Cuando saqué este tema y cuando lo pensé, dije es que claramente tenemos a Jericho, que es él, que es el Hogan del momento. También pensé en la que ha comentado Santi de Sting y Moxley, realmente por el personaje, que tiene bastante que decir. Y yo sí que me había llevado a MJF, evidentemente valorando que MJF no está para mí lo suficientemente valorado, nunca mejor dicho, en All Elite, porque creo que es un tío que ya podría ser carne de main event por cómo ha evolucionado ese personaje desde que llegó. Yo lo he comparado un poco a Flair en ese sentido, un poco siempre creyendo en sí mismo, con una autoestima brutal, siendo un tío que habitualmente utiliza trampas para ganar, pero por un hecho de que sabe que puede, de que la gente lo ama y lo odia, haga lo que haga. Y a mí por eso Flair, a mí particularmente me parecía un MJF clarísimo. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, me parece la comparativa más acertada. Perdón, Tom, Didi. No, dale tú. No, eso, MJF sí que me parece que es ese Ric Flair, en ese sentido, por supuesto. Y seguramente en el futuro tenga todavía más parecido, porque se ve que hasta el mismo MJF, ¿no? Se ve un poquito en ese cristal. Tiene ciertos dejes que se notan la influencia de Flair en ese sentido. Así que seguramente en el futuro veamos más cosillas de él. Pero vamos, es que al final es eso. Al final el wrestling en sí es bastante cíclico a pesar de las diferencias de época y todo el rollo. Y siempre hay roles que están muy marcados y muy, muy, muy parecidos. MJF es clarísimamente el Ric Flair, ¿no? De All Elite en ese sentido. Y no te sé decir de más realmente, porque Kevin Nash y Scott Hall, por ejemplo,
Me fastidiaría bastante buscar una comparativa no Elite. O sea, si tenemos en cuenta que Jericho es Hogan, por ejemplo, Inner Circle debería ser en WO, a pesar de que son tan distintos. Y dentro de ahí los roles no están tan marcados. No sé. Bueno, tengo que decir que siendo dos stables muy distintos, sí que diría que LAX podría funcionar como outsiders. Es decir, no exactamente porque no son el mismo estilo, pero sí que tienen ese estilo gamberro de tipos duros que revientan. Lo mismo podría decir con Faces of Fear, pero Faces of Fear eran más de somos tipos duros y si te pilla Men te mata en la vida real, y LAX es más de somos tipos duros pero dentro de un consenso constitucional que nos permite la lucha. Es decir, Men era más de me da miedo de verdad. Es decir, no me gustaría pegarme con Men en cualquier situación. Y creo que Sammy Guevara es un poco lo que se intentó hacer en los Horsemen, y no siempre con éxito, de hay que meter a alguien joven que nos permita pushearle. Es decir, en este caso se hizo, por ejemplo, con Chris Benoit, porque Chris Benoit pues tiene el micro que tiene el pobre, y por tanto se le intentó meter ahí para tal. Sammy tiene muchísimo más carisma que Chris Benoit en el 96, es decir... de Evolution? Sí. Sí, totalmente. Bastante, sí, totalmente. Es decir, es ese estilo de... Es un joven que necesita desarrollar, porque Sammy Guevara no está para ser campeón mundial, pero que tiene muchísimo talento y que con un buen personaje y bien protegido, o la Chris Jericho, que para esto viene del lujo, puede hacerlo muy, muy bien. Y creo que es el mayor reto que tiene All Elite, el haber hecho un stable como Evolution, como los Horsemen, que se encargue de tener a alguien que es el que tú crees que va a ser tu estrella y ponerte a trabajar con él, darle a una mega estrella junto a él para que crezca en popularidad y a correr con ello. Que hablemos de esto después de lo que le ha pasado a Sammy justo, me parece... Bueno, le hemos comparado con Randy Orton, así que la comparativa tampoco es tan errónea por ese lado. En el fondo es un dardito envenenado. Sí, porque Randy, recordemos que tiene declaraciones que a lo mejor no son las mejores del mundo pero en general. Me he dado cuenta de eso, porque quizás Randy no es políticamente correcto, nunca lo ha sido, y parece que por eso se le perdona. Pero Sammy, como es una persona que fuera del wrestling tampoco nunca había levantado mucho la voz, más allá de... Pues claro, dice eso, que evidentemente condenamos totalmente, que pues parece que se nota más. Es cuando tienes un historial vacío y de pronto sueltas eso, pues parece que la cosa es más grave de lo que... Bueno, a ver, es bastante grave, pero quiero decir, había gente que quería que lo despidiesen, yo creo que me parece un poquito excesivo. Es cuestión de generaciones. Al final, Randy Orton viene de una generación que es la de 2002, 2003, 2004, que John Cena era face y le estaba llevando todas las semanas puta a Stephanie McMahon, que era la general manager, y la gente alucinaba y era la hostia. Ahora mismo un heel no puede dedicarse a que su papel principal sea llamar prostituta a alguien. Que no digo que sea mejor o peor, para mí es bastante mejor, sinceramente, la actualidad. Pero es eso, entonces a Randy Orton se le pasa el... No, es que es un veterano, es que tiene 45 años y va a decir gilipolleces. Las cuales dice, Sammy Guevara es un chaval de 21 años y evidentemente cuando eres un chaval de 21 años y ya has crecido en una sociedad distinta, pues se te tolera menos eso. Mismamente en WWE sorprendentemente no, pero bueno, sí, cuando llega Vince Russo. Pero con Vince Russo en WWF, y esto es un chiste recurrente y que es literal, Vince Russo a las mujeres solo sabía buscarles de una manera, o como objetos sexuales o embarazadas con un aborto. Ya está, no sé usarlas para nada más. Y todas las historias que veáis de Vince Russo, es decir, del 97 en adelante en WWF y del 99 en adelante en WCW, tienen que ver o con que la mujer está embarazada, o con que alguien se la quiere zumbar y ella no quiere, o con que alguien se la quiere zumbar y ella también. ¡Ya está! No se deben usar a las mujeres para nada más. Añado que en 2002, hasta que empieza la Knockouts Division, en TNA es lo mismo, ¿eh? Que TNA tenemos la imagen maravillosa de es que las Knockouts, es que guau, desde el primer momento con Gail Kim y Awesome Com. Sí, pero antes de las Knockouts hay 4 o 5 años de básicamente, hola, soy una mujer, voy a enseñar las tetas en mitad del ring porque me lo ha dicho Vince Russo. O sea, literalmente el trato es el mismo. Y esto es literal, los primeros shows de TNA, los que hacen los pay-per-views estos semanales que duran como 2 años, eran el show, es decir, en la que era la entrada principal, había una mujer en cada esquina, en una de estas jaulas de gogo bailando. Y esa era toda su función durante el show. Eso era TNA en 2002 y eso es Russo, Jarrett, etcétera. Evidentemente, si Jarrett dice ahora una barbaridad sobre las mujeres que te ha dicho,
no pasaría nada porque Jeff Jarrett tiene 55 años y todos asumimos que es gilipollas. Si tú no asumes que alguien es tonto y dice una tontería, pasa esto. Y si tú eres un crío que tiene nuestra edad, Sammy Guevara, al final, dices una gilipollez y encima te la pillan, pues vas a quedar como tonto. El tema es, lo de Sammy Guevara, ahora mismo el motivo de despido, no, pero es cierto que en el momento en que ha salido, los ambientes están muy caldeados y hay enfados. Pero entiendo que Sammy Guevara, la sanción de All Elite es perfectamente lógica, me parece ejemplar, y me parece que es, por ejemplo, mucho mejor que la que le han dado a Havoc. Iba a decir eso, de hecho, que me parece una medida ejemplar y ejemplificante, además. O sea, ha servido a All Elite para poner una vara de medir y ha servido para decir, vale, no vamos a hacer ningún tipo no vamos a dar ningún tipo de oportunidad a que este tipo de comentarios, este tipo de conductas se sigan reproduciendo. A la vez dan un porqué suspender a Sammy Guevara y a la vez le dan una posibilidad de resarcirse. Que el caso de Sammy Guevara no es tan grave comparado con otros y esto y lo otro, por supuesto, pero es que lo que All Elite buscaba con este tipo de sanción y con el tipo de pena que se le ha impuesto a Guevara no era tanto, y que se me entienda bien con esto, pero no era tanto culpar a Guevara y criminalizarle y darle un toque de atención, sino darle un toque de atención a todo el roster y además lavarse un poco la cara de cara al aficionado y presentar esto es lo que vamos a hacer nosotros. Con Havoc es complicado. O sea, yo la medida que han tomado creo que ha sido la adecuada. Suspenderle de empleo y sueldo y meterle en rehabilitación, dentro de todo, es una buena medida. Luego, cuando salga y sea una persona nueva, si es que sale siendo una persona nueva, ya habría que despedirle, por supuesto. Pero yo creo que justo el Elite, con todos estos temas, está tomando las decisiones adecuadas. Además, al menos por ahora. El hecho de dar segundas oportunidades es una cosa que bien hecho, creo que puede ser muy, muy positivo para los luchadores ya como personas. Y yo creo que All Elite siempre se ha querido, pues no sé, ha querido verse en ese espejo de que además de una compañía son, pues bueno, son una empresa que es responsable socialmente y demás. Y quizá, por ejemplo, haber cogido a Havoc y haberle despedido y no querer saber nada nunca más de él, al final habría sido, pues simplemente meter la mierda debajo de la alfombra, pasársela a otra persona o a otra empresa si es que alguien hubiera confiado en Havoc, y me parece realmente un gesto de responsabilidad y de valentía como empresa. Y a mí particularmente me ha sorprendido lo de Santi porque a mí sí que me parece una decisión súper acertada lo de Havoc y también súper acertada lo de Sammy Guevara. Lo que pasa es que yo quería incidir en el hecho de que hay mucha gente que ha pedido su despido y me parece excesivo por un comentario que hizo hace varios años diciendo una cosa que sí, que es gravísima. Pero, joder, que la gente puede cambiar y más cuando ha sido por un comentario. Yo es que sobre lo de Havoc tengo la teoría que tengo siempre con mis queridos Knicks en baloncesto. Las acciones y las palabras están muy bien, pero quiero hechos. Entonces yo hasta que no vea que dentro de 7, 8 meses Havoc está despedido, que además, si lo está, me parecerá bien, creo que toda medida de no, va a estar suspendido de empleo y sueldo y le llevaremos a rehabilitación, porque tal, ¿está muy bien llevar la rehabilitación? Sí, por supuesto. ¿Le vas a mantener luego en la empresa y estás haciendo esto simplemente porque sabes perfectamente que si ahora mismo no haces nada con él, te comes los mocos por la imagen de empresa que has dado? También puede ser. Y me genera dudas porque esta mierda de relaciones públicas no es que ahora es All Elite, qué mala esta, no, All Elite es de las que mejor lo ha hecho en el mundo del wrestling. Sin duda, por no decir la mejor. Pero es que todos conocemos cómo funciona el mundo del wrestling. Y que las acciones de limpieza de cara son pan de cada día y que tenemos acciones de no, ahora vamos a apoyar que no haya bullying en las escuelas. Y Bill DeMott mientras en el vestuario de WWE haciendo bullying a los luchadores. Entonces, pues me cuesta creerme a ninguna empresa de wrestling y me cuesta creer lo de la rehabilitación de los luchadores sabiendo lo que sabemos y sabiendo además por qué luchadores han pasado por qué rehabilitaciones y qué bien les ha hecho y qué mal. Y me estoy riendo directamente a Jeff Hardy o a gente así. También te digo, estamos hablando de All Elite porque hemos empezado hablando de All Elite, pero sí, lo he hecho mil veces peor. Claro, que aún habrá aquí en comentarios, ya lo estoy viendo a alguien, porque está como muy paralizado esto por algún motivo que sigue escapándose a mi entendimiento, o eres de All Elite o eres de WWE. Aún habrá gente diciéndonos, es que habláis poco de WWE. WWE lo ha hecho peor en 1000 casos y estamos hablando de All Elite simplemente porque estamos hablando de All Elite. Porque si hablamos de WWE nos da para 3 horas. O sea... Literalmente lo único que ha hecho WWE es este dito que lo ha hecho, bueno, pues despedirle. Y el resto... Bueno, espérate que lo digo, es que exactamente, es que realmente lo de WWE es muy grave porque realmente
a los luchadores que realmente les ve ciertas posibilidades de triunfar en la empresa, han salido cosas, el caso de Velveteen, el caso incluso de Jordan Devlin, que a pesar de ser un cruiserweight, algo que ahora os preguntaré, por cierto, sobre WCW, pues bueno, Jordan Devlin, a pesar de ser un cruiserweight, pues yo creo que tiene cabida en WWE en el futuro, pero han salido acusaciones muy graves y con esa gente se ha decidido, a lo mejor no es como con Jack Gallagher, que directamente se le ha despedido porque han visto que no va a triunfar, que no tiene hueco en la empresa y simplemente lo echan. Pero con quien no le interesa directamente pasan por encima, ponen un comunicado, bueno, con Velveteen ni eso, porque ni siquiera pusieron un comunicado, y con las nuevas informaciones de Velveteen ni siquiera se han pronunciado. Entonces, a mí me da bastante miedo lo que pueda haber en ese backstage realmente. WWE/F siempre ha tenido la misma política, y es por lo que echaron, por ejemplo, a Enzo. Si tú tienes un problema legal y no lo avisas a la empresa, estás en la puta calle. Si tú reconoces que has hecho algo ilegal en la tele, bueno, en la tele me refiero, Jack Gallagher diciéndoles, sí, yo veo a esa chica, te vas a la puta calle. Si tú empiezas una investigación policial, es decir, si hay una investigación policial sobre ti, se sacará un comunicado diciendo, apoyamos a la policía, por supuesto, en la investigación sobre nuestro luchador, y no se sabrá nada más mientras queda suspendido de empleo y sueldo. Si por algún casual el tema es que sale en redes sociales, pero el luchador es importante, aquí paz y después gloria. Y literalmente WWE es una empresa que tuvo en su puñetero roster y que tiene en el Hall of Fame a un señor que mató a una chica que no era ni su esposa y que tenía 17 años, que es Jimmy Snuka. Y eso se sabe, y ha estado Jimmy Snuka peleando hasta 2010 y todos los luchadores que han peleado contra él sabían que había pasado eso. Y no pasó nada dentro del mundo del wrestling. Mismamente, lo de Owen Hart no, porque lo de Owen Hart al final, si lo llegan a reconocer, al final te metes en un lío de juicios, tal, así que voy a omitir ese caso. Pero hemos tenido eso. Bray no, ¿quién fue? Ha habido luchadores que han sido peleados haciendo mil perrerías. Se han ocultado casos. ¿Cuántos luchadores tienen CTA? Es decir, todos sabemos que WWE es una empresa a la que les suda todo. Es decir, mientras que ellos no pierdan dinero, aquí que se prenda fuego todo si es necesario. Entonces creo que ese es el tema con WWE, que no es que sea que lo hacen menos mal, es que a nadie le sorprende que lo hagan mal. Es decir, ya ha llegado el punto donde la empresa tiene tantos años y lo ha hecho tan jodidamente mal en tantos casos, que es en plan de, es que ahora lo están haciendo mal. Ya bueno, es que lo sorprendente sería que ahora lo hicieran bien después de tantos años haciendo la mierda. Temas que WWE ya tiene los precedentes fijadísimos y todos los conocemos más o menos, a la que incides un poquito y rascas, ¿no? Conoces un poquito lo oscurito de WWE, porque también hubo un escándalo hace 1000 años de Pat Patterson, por ejemplo, forzando a un chico de los que hacían el de Ring Crew, que eran chavales de 13, 14 años, a tener relaciones sexuales con él, presuntamente, que no se ha demostrado, bla, 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 bla. Pero vamos, cuando es una empresa que protege sistemáticamente de esa forma a casos que no sean públicos porque les conviene, lo entiendes. O sea, no lo entiendes. Sabes que es injusto, pero entiendes que es la forma de actuar de WWE. Con All Elite Wrestling sorprenden tanto algunas cosas distintas porque todavía no hay una jurisprudencia, ¿no? Han hecho esto sí. En este caso. Entonces, por eso sale más hablar de All Elite en cuanto a políticas que han hecho mal o bien antes que WWE que haya hecho bien o mal. Porque de WWE ya no nos sorprende que lo hagan mal. De All Elite, como es nueva, nos sorprende absolutamente todo que hagan bien o mal. O sea que ese es el pequeño matiz que me gustaría haber puesto ahí un poquito, el por qué se habla más de los casos de All Elite que los de WWE. Aunque considero que los de WWE son bastante más graves. Muchísimo bastante. Muchísimo más. Y bueno, por intentar reconducir esto un poquito a WCW, quería preguntaros antes de que saliera todo este tema, que por cierto me encanta, o sea, me gusta que haya salido todo así tan orgánico. Pero quería saber un poquito sobre la escena Cruiserweight de WCW, porque siempre se ha alabado mucho a esa escena Cruiserweight y demás. Y quería saber por qué, por ejemplo, All Elite, que es una empresa que creo que una división crucero podría encajar muy bien, ¿por qué realmente ahí no la están potenciando tanto? ¿Es porque ellos, como vosotros habéis dicho ya en alguna ocasión, no miran el peso? ¿O creéis que a pesar de que no miren el peso, deberían trabajar una división Cruiserweight? ¿Cómo lo veis vosotros ese tema? Yo personalmente no soy nada partidario de divisiones Cruiserweight en el mainstream estadounidense ahora mismo. O sea, en el mainstream del WCW de los 90 encaja a la perfección porque era un tipo de wrestling totalmente distinto, totalmente contrapuesto a lo que veíamos en los main events y a lo que veíamos en lo normal.
O sea, no veí... Lo más high flyer, de hecho, más crucero que habíamos visto era al puñetero Brian Pillman antes de todo esto. Y ahora de repente teníamos a Rey Mysterio dando saltos por aquí, a Último Dragón, a toda esta gente. Era una revolución. Ahora mismo, el tipo de wrestling que hace un cruiserweight en WWE o en All Elite te lo hace un main eventer perfectamente. Porque el estilo en sí ya se ha casado más con el estilo global de la empresa. Así que... Para mí la división crucero de WWE, por ejemplo, no debería haber existido de base. Me parece que no aporta. Y me parece que en All Elite Wrestling sin divisiones de peso están perfectos. De momento no lo necesitan. En WCW, además de que fue un contrapunto perfecto a absolutamente todo lo que se estaba viendo en pantalla en los main events y en los openers y básicamente en toda la card, es que además se juntó un talent pool tremendo. O sea, tenías a Dean Malenko accionando todo, tenías... A Eddie Guerrero podía entrar realmente en la Cruiserweight, a pesar de que no fue Cruiserweight per se. Tenías a Rey Mysterio, tenías a Último Dragón, tenías a Juventud Guerrera, tenías a un montón de gente que era impresionante. Jericho. Es que se juntó las dos cosas. Se juntó que tuvieron mucha suerte y hubo talentos brutales en aquella época y que era pues el talento y el estilo completamente contrapuestos a lo que tenían en toda la empresa. Pero si ahora estructuralmente entendemos el wrestling más como esa precisamente, como esa forma que tenían de hacerlo de los cruceros en los 90, personalmente una división crucero no me tiene sentido. Si lo haces como en Japón, por ejemplo, que es simplemente, son heavyweights pero menos. O sea, son básicamente heavyweights, es el mismo estilo, pero pesan menos que los heavyweights. Pues todavía lo entiendo. Pero si no, no me casa para nada. Yo es que en general estoy muy en contra de las divisiones cruceros y ya me pasa con WWE, es decir... Lo ha dicho Capu cuando menciona que Eddie técnicamente ya era considerado un crucero y varias veces pelea por el título a pesar de no serlo. A Eddie Guerrero en WCW no le valoran porque es crucero, no puede ganar a un heavyweight. Chris Jericho no conquista ningún título porque es crucero. Sin ningún título me refiero a ningún título mundial. Entonces se genera una contraposición donde consideras que el cruiserweight es menor, por así decirlo, o que no puede pelear por el título heavyweight. Chris Benoit estaba pasado el límite, pero incluso alguna vez se le vio pelear contra los cruceros por el tamaño que tenía. Chris Jericho, Eddie Guerrero, Rey Mysterio, Dean Malenko. En 1996 no digo que ninguno tuviera que ganar a Hulk Hogan, vale, pero estaban perfectamente capacitados para llevar un main event de un pay-per-view, ganar una Battle Royale o ganar un combate ladder. Y eran espectaculares y no se les daba la oportunidad porque es que son cruceros, es que no cuentan. A mí la mentalidad... Sé que en Japón es distinto y por tanto no me voy a meter porque en Japón entiendo que tienen esa diferenciación más clara. Pero a mí, en Estados Unidos, la división que se hace con el crucero es... Este luchador no tiene calidad para ser main eventer, calidad para ser campeón, por tanto es crucero. Y me parece que es totalmente absurda. Mismamente, imaginemos que ahora mismo All Elite lleva una división crucero. Los Bucks serían crucero. Moxley no... Darby Allin sería crucero. Habría como 6-7 de los principales luchadores de la empresa que estarían en una división crucero. Darby Allin no puede estar en el main event de un pay-per-view. Los Bucks no pueden estar en el main event de un pay-per-view porque la consideración que tenía WCW era los cruceros, y además esto lo ha explicado Bischoff muchas veces, los cruceros eran una especie de... Van a darte el combate de la noche y les metemos al principio o a mitad del show para que la gente lo flipe, enganche y luego vean lo que yo quiero ver, que es el main event, que está Hulk Hogan, que está Sting, que está Bret Hart, que está Goldberg. Es decir, que está la gente ya sentada. Creo que actualmente en Estados Unidos esto no funciona, más allá de lo que ha dicho Campo, que literalmente los combates que da aquí Dean Malenko son los main events que tenemos ahora mismo en el mundo del wrestling. Es decir, ya nadie quiere ver un combate donde haya un señor que va a durar 25 minutos el combate y va a hacer solamente 4 movimientos, como Hulk Hogan. Que un día te llega Goldberg, te hace un combate de 2 minutos, 3 a lo sumo, y te hace 10 movimientos. Coño, fijas porque no es lo habitual, que fue por lo que Goldberg, cuando consigue el título contra Brock Lesnar la primera vez, es en plan de, ¿qué narices hemos visto aquí? A la gente le encanta porque no se lo espera. Pero tú no puedes hacer un combate de 20-25 minutos como tiene WCW en los Hogan contra Piper, Hogan contra Luger, Hogan contra... se me ha ido el nombre. Contra Macho Man, que son combates que son de los 80, que tienen 5 o 6 movimientos y que es, yo soy muy fuerte, yo soy más fuerte. Y ya está, porque a la gente no le gusta eso ya. Y creo que eso es lo principal por lo que una división crucero no tiene sentido. No tenemos ya esa diferencia de los main events tienen que ser 2 tíos ultra musculosos dando un combate
ultra intensito donde no haya movimientos de wrestling porque eso minusvalora el combate. Y ya que hemos sacado el tema del peso y demás, yo quería compartir con vosotros una reflexión que tengo sobre los rankings, que ya que si lo extrapolamos a UFC, ahí tienen ranking por peso, y en All Elite Wrestling tenemos rankings por división tag, por división masculina individual y por división femenina. Y lo que yo pienso es que quizá ese concepto de ranking que viene del peso está bien pensado, pero mal ejecutado. Entonces, por eso digo que a lo mejor una división cruiserweight, o no cruiserweight, sino como en New Japan, con un Light Heavyweight Championship, que al final creo que permite que más gente se muestre y que no tienen por qué necesariamente perder calidad los eventos ni nada por el estilo. De hecho, es que creo que le daría incluso pues un empujón a darle más visibilidad a gente como Darby Allin, como Sammy Guevara, como pues todos los cruiserweight que tiene All Elite. Y creo que un Light Heavyweight Championship a mí particularmente no me desagradaría. Es decir, hablo de que el formato de New Japan me parece muy bueno y muy extrapolable ahora mismo a All Elite. Yo ahí tengo el mismo problema que antes. En New Japan, por ejemplo, ¿qué luchador cruiserweight, bueno, junior en su caso, gana un heavyweight? Porque literalmente puede haber un enfrentamiento entre Taiji Ishimori, por poner un ejemplo, y yo que sé, Nakanishi, ya está retirado, pero Nakanishi, y en un 98% de los shows es Nakanishi el que hace el pin a Taiji porque es junior. Entonces, esa diferenciación que hacen en Japón, que además está súper concreta porque Hiromu Takahashi es un junior, pero está ultra over y va a tener sus minutos, en un show americano que se basa mucho más en promos, estilo, etcétera, que no es tanto de esto es únicamente combates y por tanto UFC, es decir, tío de 145 libras pelea contra tío de 145 libras, no contra tío de 250. Creo que en Estados Unidos es muy difícil hacer eso porque lo que generas al final es que la división crucero sea el problema que tenía la femenina en WWE hasta hace 5 años. Es decir, la división que vamos a poner para que, en el caso de la división femenina, en aquel caso, para que os alegréis la vista, en el caso de la crucero, para que veáis buenos combates, pero no pueden ganar al resto. Entonces, hostia, pues que entonces, ¿qué interés tiene en ver yo a este señor? Que sí, puede ser buenísimo dentro del ring, pero sé que no va a ganar nunca el título mundial, que es literalmente el problema que tenían los cruceros estilo Malenko. Dean Malenko flipaba a la gente, es decir, si tú le veías los combates, la gente se ponía súper detrás suya, pero como luego no tenía ninguna opción de ganar el título, pues no veías camisetas de Dean Malenko, porque era en plan de, pero si este no va a ganar nada, ¿por qué me va a poner una camiseta de este? Sí, es campeón crucero, es campeón crucero. Es decir, el menosprecio que hay hacia eso de no es el campeón heavyweight, no puede ser el campeón principal. Y creo que eso, mientras que, ya lo he dicho, en Japón, Hiromu va a ser una estrella siendo campeón junior, si tú ahora mismo le das el título Cruiserweight a Darby Allin, nadie te dice, ¡buah! ¡Qué ganas tengo de ver Darby Allin título crucero contra Jon Moxley título mundial! Esa es la diferencia, que creo que ese punto de la crucero no es inferior en Estados Unidos no existe. Yo creo que pueden tratar de exportarlo en All Elite, y si alguien puede salirse con la suya es justamente ellos, por el sistema de rankings precisamente. Me parece buena reflexión la que dices. Pero es eso, depende de cómo quieran llevarlo. Al final, yo creo que en el formato actual los rankings de All Elite están destinados a desaparecer prácticamente. Por eso básicamente era mi reflexión, porque es como decir, si quieres trabajar los rankings, tienes que trabajarlos así. No hay otra manera de trabajarlo, porque ya hemos visto como Archer, por ejemplo, un 6-0 contra Jovers, bueno, esto lo he comentado varias veces en el podcast ya, o Brody Lee un 5-0 contra Jovers, y al final eso lo desvirtúa, y los Jovers la mayoría de veces son o gente o Jovers o cruceros. Entonces, quizá si tú eres capaz de darle la importancia a los cruceros o a los light heavyweight o a los juniors o como queréis llamarlo, que realmente pueden tener, y a nivel de carisma y de todo, puedes conseguir equipararlo. Y yo sinceramente es lo que tú dices, creo que All Elite es la única que puede exportar ese tipo de organización a Estados Unidos. Ya depende, o sea, en WWE, por ejemplo, el paradigma lo que comentaba Tom, de los cruceros no pueden ganarle a los heavyweights y todo eso, lo tumbaron Eddie Guerrero y Chris Benoit en WrestleMania, corrígeme si me equivoco porque soy imbécil y los números de WrestleMania se me dan fatal. ¿21, Tom? 20.
¡Oh, casi! Me ha acercado mucho. Lo considero un logro. WrestleMania 20. Lo tumbó también Daniel Bryan más contemporáneamente en WrestleMania 30 y lo tumbó Rey Mysterio. O sea, eran estos luchadores que son pequeños y acaban consiguiendo los títulos mundiales. Yo creo que por eso en WWE no tiene ningún tipo de sentido que la Cruiserweight siga existiendo, porque es un paradigma que ya es que no funciona, es que no es así. Y es mega fluido el cuando ves que Murphy fue campeón crucero y ahora mismo está de discípulo de Seth Rollins. O este fue campeón crucero como Ángel Garza y ahora está pues por aquí también retando por aquí. No tiene ningún tipo de sentido y no aporta absolutamente nada. En el caso de All Elite, si consiguiesen exportar el tema de New Japan y el tema japonés, podría llegar a aportar. Pero el tema es eso, que incluso el mismo ranking y la misma división de si tienes tantas victorias retas por el título, no la han definido bien, porque hay dos reglas explícitas en esas divisiones. Cualquiera del top 5 o el top 3, ya no me acuerdo, pero creo que cualquiera del top 3 puede retar por el título realmente cuando le dé la gana, y los campeones pueden dar opciones titulares cuando les dé la gana. Esto no lo explican en televisión. Te tienes que ir a buscar vídeos de YouTube para conocer esas reglas. Está mal explicado. Si ya de base el interés que tienes en poner en rankings es ese, el no explicarlos bien del todo y el luego creativamente hacer un poco un caos extraño en el que tienes que estar muy atento a lo transmedia de All Elite para entenderlo del todo, ¿qué harán con una división crucero? Eso es lo que me da miedo. O sea, ¿qué harán para adaptarlo bien cuando ni siquiera están consiguiendo que cale bien el ranking del todo? Es un poco a lo que yo iba. Yo creo que realmente ese ranking tiene que existir cuando... A ver, es que claro, evidentemente tú no puedes coger y a los jovers menospreciarlos y no contabilizarlos para el ranking. Pero es cierto que en un sitio donde hay ranking tú no puedes no puedes poner jovers, porque si no desvirtúas los rankings, porque o enfrentas a todas tus 7 u 8 estrellas masculinas y a tus 7 u 8 estrellas femeninas contra las mismas jovers y les ganan a todas para que esté igualado, o no puede ser que Sammy Guevara, por ejemplo, vaya en 9-9 y mientras tengas a Brian Cage que gana todos los combates en 30 segundos, tengas a Brody Lee o a Lance Archer que ganan sus combates pues, fácilmente y claro, así que van a cero. Bueno, ahora uno porque perdieron los dos con Moxley y con Cody, pero no sé si me explico, que al final realmente el ranking no tiene ningún sentido. Sí, a mí me ha hecho gracia porque lo que has comentado además hoy me ha tocado terminar de ver el mes de WCW y me hacía mucha gracia porque durante los comentarios Mike Tenay se ponía a repetir muchas veces antes del pay-per-view. Es que Faces of Fear lleva invicto casi un mes. Claro, en ese mes solo había peleado contra los tags que todos sabemos que va a ganar porque son los tag jovers. Entonces, la idea creativa es, claro, como no han perdido, tienen que tener una oportunidad titular. Aunque hubieran perdido el título aunque hubieran perdido contra los campeones hace como 2 meses. Vale, esto es lo que está haciendo All Elite, pero con el formato de, no, pero es que tenemos un ranking que explica esto. No, perdona, no explica nada. Lo que tú estás diciendo es, bueno, pues voy a poner a Brody Lee, por ejemplo, que tú lo has mencionado, contra 15 jovers de forma consecutiva, y así la semana 16 puede estar. Vale, no estás construyendo absolutamente nada a través de los rankings. Se supone que si tú haces un ranking es, por ejemplo, joder, Kenny Omega le ha ganado a Cody Rhodes que iba cuarto en el ranking y por tanto puede subir. Y por ejemplo, me hace mucha gracia lo que habéis mencionado. Cualquiera del top 5 puede retar, no sé qué, no sé cuántos. Tenías a Cody hasta hace 2 semanas en el top 5 de luchadores individuales sin poder retar. Es decir, ¿por qué está en un ranking para retar por un título por el cual no puede retar? Es un chiste. Y yo entiendo que la idea es puramente lo que tú has dicho y por eso entiendo que tu parte de hacer una división crucero tiene sentido porque lo están haciendo estilo UFC. No, es que este pavo va 12-0, por tanto, pues evidentemente tiene que pelear por un título. Vale, pero tú lo que no puedes hacer es eso y luego, por ejemplo, la división tag, que sí, que ninguno queremos que reten, ¿vale? Es decir, esto no es tienen que retar ellos. Nadie quiere que Cutie Marshall y Dustin Rhodes reten por los títulos por parejas y mira que son de Goldust. Pero tienen un 5-1 de récord este año. Y les estás poniendo por detrás de Young Bucks que van 3-2. ¿Por qué? No por la calidad de las victorias. Bueno, pues entonces ya me estás diciendo que hay combates para tus rankings que no cuentan. Ahí voy. Ese es el punto, Santi. Entonces... Claro, es que ese es el problema. Que para mí, y en esto estoy de acuerdo contigo, el problema es que tú lo quieres solucionar con un crucero, yo directamente me cargaría los rankings. Porque creo que en el mundo del wrestling, que se basa al final en que una victoria no vale lo mismo que la otra, y es así, ganar en un pay-per-view vale lo mismo que ganar en Nitro, en Dynamite, que se me ha ido de empresa, creo que ahora mismo tú no puedes hacer en plan de no,
porque esto va de una división crucero, si ganas a uno de 145 kilos no cuenta, etcétera. Porque lo que haces es, en plan de, vale, ¿esto qué es? La UFC. Entonces vas a hacer un título de 175 kilos, vas a hacer un femenino también, porque según tú, la femenina y la masculina, que no es verdad, son igual de importantes, generas más controversia. Yo creo que los rankings, tal y como se están haciendo, fue un error, y no estoy totalmente de acuerdo. Y creo que tu solución, que también apoya a Capu, tiene sentido, pero a mí personalmente me parecería una regresión hacia atrás y no me gustaría nada. Pues bueno, chicos, quería daros las gracias. Se nos ha acabado un poco el tiempo, que ya sabéis que estoy intentando reducir el tiempo que hacemos de podcast normalmente. Así que os quiero agradecer muchísimo que os hayáis pasado por aquí. Espero que volváis a venir pronto, espero que sigáis dándole duro a Hot Tag. Y bueno, publicitaros un poquito, comentarlo dónde podemos encontraros, dónde os puede encontrar quien nos conozca. Y eso. Hago yo la promoción mismo, Tom. Sí, por favor, que se te da bastante mejor que a mí. Nada, pues nosotros estamos básicamente en YouTube, eso somos Hot Tag, no tenemos ni Hot Tag Wrestling ni absolutamente nada del tema, o sea que si buscáis Hot Tag igual no salimos, poned Hot Tag WCW, Hot Tag, no sé, cualquier cosa del estilo. Dark Side of the Ring. Dark Side of the Ring, claro, o sea, al final tenemos series que son más, las que estamos haciendo más, ¿no? La de WCW Reviews del mes, uno a la semana. Luego tenemos la de Dark Side of the Ring, que es todas las temporadas tenemos una review que nos hace aquí el bono de Tom, que él a este paso le tendré que pagar un psicólogo por tragarse tanta cosa y tener que hablar de ellas. Y aparte de eso, pues tenemos contenido variado los viernes, tenemos un montón de cosillas, y eso, podéis encontrarnos en YouTube y podéis encontrarnos en Twitter en @hottag_YT. Y pues básicamente eso, ¿no? Estamos por ahí simplemente ahora de momento. Bueno, pues eso, Santi. Sí, básicamente es eso. Nos dedicamos pues a WCW los fines de semana, lo cual es una tortura absoluta. Los miércoles es Dark Side of the Ring y los viernes solemos subir un vídeo de opinión que es más, bueno, no siempre, pero que suele ser más de la actualidad. Por ejemplo, qué programa de televisivo ha sido mejor, tier list, etcétera, etcétera, y ahí sí que damos un poco más nuestra opinión. Y en general tengo que decir que el placer es absolutamente nuestro de poder haber estado aquí, que nos lo hemos pasado genial. Y que ya sabes que tienes tú las puertas siempre abiertas nuestras y que por supuesto que estamos encantados y que siempre que nos llames va a ser un placer para nosotros venir. Completamente, muchísimas gracias, de verdad. Y suscribo lo que ha dicho Tom, cualquier cosa que necesites, tienes las puertas abiertas de Hot Tag, y muchísimas gracias por la invitación, de verdad. A vosotros por venir, sin ninguna duda. Y bueno, vamos a ir ahora con la carta para terminar, quedan ya pocas jornadas. De hecho, Santi es un participante activo también, que la semana pasada vino Alex Gómez, que de momento es el líder, no sé cómo irá la cosa ahora. Y bueno, Santi, ¿quieres decir algo sobre la carta? ¿Crees que tienes posibilidad? ¿Te vas a meter en playoff o no? De momento estoy séptimo, de momento técnicamente estoy en playoffs. Siendo como soy, me veo capaz de liarla la última semana y quedarme fuera, pero de momento tengo confianza en poder rascar un puesto y luego a soñar en playoff. Bueno, pues ya os digo, vamos con la carta. Estos han sido Hot Tag. Espero que vayáis corriendo a echarles un ojo a su canal y a seguirles en Twitter, por supuesto. Muchas gracias, chicos, un saludo y hasta luego. Stunner 24/7 Championship. Soy un luchador profesional retirado. Fui entrenado por uno de los mejores pesos crucero de la historia y pasé la gran mayoría de mi carrera en WWE. Aunque mi debut se produjo en 1995 en el circuito independiente, no sería hasta el año 99 cuando una gran empresa se fijó en mí, aunque el tratamiento que me dieron no fue precisamente muy bueno. Tras esto, firmé en WWE y tuve un run decente para cómo se trataba en esa época a los luchadores de mi peso. Dejé la compañía entre 2004 y 2005, lo que me sirvió para pelear junto a Bryan Danielson en New Japan Pro Wrestling y también luchar para Ring of Honor, donde me convertí en campeón mundial. Poco después de eso volví a la WWE, empresa que nunca he dejado hasta el día de hoy.